1:34 de la tarde, el Ministerio del Interior, a través del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, anunció que presentará un proyecto que busca sancionar las amenazas por redes sociales. La legislación dice al respecto que está en el Código Penal, es una legislación muy anacrónica, no considera las nuevas formas de amenaza, dijo al diario El Mercurio. Estamos con Javier Contese, él es abogado y académico de Derecho Penal de la Universidad de Chile. Javier, ¿cómo le va? Hola Marcelo, mucho gusto. Hola Lucía. Hola, Javier. Hola, muchas gracias por contestar el llamado en la profundidad de febrero. Oye, Javier, bueno, a ver, el fin de semana, mejor dicho, esta semana, antes del partido Colo-Colo, vimos amenazas de muerte en letreros, vimos a través de las redes sociales también. ¿Qué está pasando con el tema de las amenazas y si, como dice el gobierno, está dentro del Código Penal? Sí, mira, efectivamente, los últimos acontecimientos de los últimos días, de nuevo puesto el tema en la discusión pública, pero este es un tema que aparece cada cierto tiempo, con la novedad, sin embargo, ahora de que el gobierno, por lo que al menos podemos inferir de las declaraciones del propio ministro del Interior, no estaría llevando adelante aquí una reforma al Código Penal propiamente tal para resolver lo que según el propio gobierno, al menos según el propio ministro del Interior, sería el principal problema de la actual regulación, que sería la obsolescencia de esta, ¿no? O sea, al parecer sería una regulación anacrónica, etcétera. Y entonces, lo que tenemos hoy día de información, que no es mucha, a partir de una entrevista que realizó el propio ministro del Interior, es básicamente lo que se trata es de trataría de actualizar la regulación actual, y abarcando ciertos ámbitos que en principio no estarían abarcados por esta regulación. Ahora, en relación con lo que tú preguntabas puntualmente, en cuanto a si las amenazas como tales están criminalizadas o tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico, por cierto que sí. Eso es una regulación que tiene ya bastante tiempo, desde el inicio del Código Penal de 1875, que nosotros tenemos delitos de amenazas. En rigor son varios delitos distintos, distintas familias delictivas, pero coloquialmente podemos hablar en términos generales del delito de amenaza. O sea, que esa conducta están tipificadas como delitos, eso es así. Entonces la pregunta de hecho, dime. No, que te iba a comentar, de hecho, vimos que en algún momento se detuvo a un joven que escribió un comentario que se entendió como una amenaza a la exministra Cecilia Pérez y se le detuvo para una investigación en alguna oportunidad. Efectivamente, o sea, las conductas constitutivas de amenaza son o pueden llegar a ser constitutivas de delito. Básicamente lo que el Código Penal contempla desde el punto de vista de la regulación actual, ¿no? Es dos tipos de conductas. Por una parte están las así llamadas amenazas condicionales, que básicamente cuando una persona impone una condición a otra, y para imponer esa condición la amenaza a la persona con irrogarle algún tipo de mal si es que la persona no cumple la condición. Y entonces, por decirlo, o me das tanta plata o yo divulgo la fotografía, o me das tanta plata o yo te pego o te mato, etcétera. Yeah. Ese es un tipo de amenaza. Y hay otro tipo de amenazas que son las más comunes desde el punto de vista de la práctica judicial, ¿no? Que son las así llamadas amenazas simples, donde no hay imposición de ninguna condición, donde una persona simplemente amenaza a otra con que va a irrogarle un determinado mal. Y el Código Penal contempla actualmente la criminalización de ambas formas de amenaza, tratándose, sin embargo, de las amenazas simples, el mal con el que se amenaza, o sea, el mal cuya irrogación se amenaza, ha de ser, en todo caso, constitutivo de delito. O sea, si una persona le dice a otra, mira, te amenazo con, qué sé yo... matarte va a ser constitutivo de delito, pero si le dice a una persona, te amenazo con piscar, no va a ser eso constitutivo de un delito de amenaza. Mientras que tratándose de las amenazas condicionales, donde hay una imposición de una condición, el mal con el cual se amenaza no necesariamente ha de ser constitutivo de delito. Y eso tiene una explicación. Las amenazas condicionales son conductas que atentan contra lo que los abogados llaman un bien jurídico personalísimo, que es la libertad personal, ¿no? Básicamente porque hay imposición de una condición, ¿no? Por medio de una amenaza, y entonces me obligan a hacer algo o a dejar de hacer algo que yo quisiera hacer. Mientras que tratándose de la amenaza simple, donde no hay imposición de una condición, el bien jurídico afectado no es la libertad personal, sino que es básicamente, al menos como lo entiende la jurisprudencia y la doctrina mayoritaria en Chile, es la seguridad individual. O sea, en el fondo, mediante la amenaza simple yo infundo temor. Le digo a la persona que le voy a hacer algo, y esa persona no sabe
cuándo Sí, le puede pasar cuándo puede sufrir ese daño, o sea mal, etcétera. Oye, Javier. Entonces, por eso la regulación es distinta en uno y en otro caso. Oye, las sanciones que puede caer una persona, ¿qué le puede pasar a una persona que amenace? Porque las redes sociales está llena de amenazas, me imagino yo, las personas que son más reconocidas, desde los futbolistas, los políticos, es cosa de leer muchas veces los hilos que hay y el nivel de amenaza contra la integridad física, por lo menos, de las personas es muy alto. ¿Hay penas o son solo multas? No, hay penas, efectivamente, hay penas privativas de libertad, pero hay que hacer algunas distinciones al respecto. Ya. Cuando estamos frente a un delito de amenaza, sea una amenaza condicional, como les explicaba anteriormente, o una amenaza simple, el Código Penal contempla penas privativas de libertad de presidio que son relativamente, digo relativamente, porque toda pena de presidio es una pena importante desde el punto de vista de la afectación de nuestros derechos, pero que no son tan extremas, no van como máximo, al menos en lo que está contemplado en los artículos respectivos, hasta los 5 años. Y eso es importante porque son penas que eventualmente pueden ser sustituidas, ¿no?, por penas que no son privativas de libertad. Entonces, y va desde los 61 días básicamente a los 5 años. Ahí hay distintas consideraciones, distintas variables que entran en juego para poder determinar cuál es la pena precisa, pero básicamente ese es el espectro, ese es el margen. Ahora, ¿cuál es el problema con las amenazas en general, desde el punto de vista de su criminalización? Es, tal como tú decías, Marcelo, en el comentario, es el hecho de que, bueno, nuestra interacción social cotidiana, no la interacción social donde se perpetran delitos, sino nuestra interacción social cotidiana está plagada de amenazas, ¿no? La amenaza es una forma de interacción que ciertamente no es la más noble ni la más virtuosa, pero es una forma de interacción propia de los contactos sociales anónimos y no anónimos. Nosotros nos amenazamos constantemente cuando, dos personas están negociando un contrato y una le dice, mira, o me baja el precio o yo no contrato. Bueno, ahí hay una amenaza, ¿no? Cuando una profesora o un profesor le dice a sus estudiantes o entregan el trabajo a tiempo o yo les pongo una mala nota, hay una amenaza. Entonces el problema con las amenazas es el problema de la demarcación entre todo el universo de interacciones sociales que pueden ser constitutivas de amenaza, que no, sin embargo no han de ser constitutivas de delito, como los dos ejemplos que puse anteriormente, que son evidentemente amenazas legítimas, y todo el resto del universo de amenazas que son constitutivas de delito. Y esa demarcación no es fácil de hacer en la ley, porque es una demarcación... ¿Sí? ¿Lucía? No, dale, Javier, cierra nomás. Es una demarcación que depende de variables sociales, contextuales, culturales. Entonces, lo que las redes sociales nos ponen como desafío es comenzar a preguntarnos nuevamente, bueno, ¿dónde está ese límite? ¿No? Pues para allá iba mi pregunta, Javier, porque, claro, una cosa es analizar amenazas, qué es amenaza o no, cuál es constitutiva de delito o no. Y por otro lado, son los desafíos que significan para nuestra legislación, que fue hecha en tiempos de no redes sociales, efectivamente avanzar a cubrir aquellos espacios y dinámicas que se dan en esta nueva sociedad, muy conectada, ¿no es cierto?, muy conectada digitalmente. Recuerdo que también el año pasado hubo un grupo de parlamentarios, organizaciones sociales que presentaron un proyecto de ley llamado No Más Violencia Digital, que también apuntaba en esta línea, más que a la sanción, a la prevención. Desde el punto de vista de las nuevas dinámicas que se generan en las redes sociales, ¿qué cosas en realidad han quedado cortas en nuestra legislación? Bien, yo creo que ahí, en ese punto, es el punto probablemente más importante, el que va a guiar la discusión en lo que viene. Yo creo que ahí las declaraciones del ministro del Interior son bastante poco precisas. Probablemente él está haciendo ahí un punto político, ¿no? O sea, uno lo podrá evaluar desde otra perspectiva, pero jurídicamente hablando son bastante poco precisas, porque la tesis del gobierno, del Ministerio del Interior, es que con la llegada de las nuevas tecnologías y fundamentalmente las redes sociales, habría una serie de conductas que él califica como amenazas que no quedarían cubiertas por nuestra regulación, porque nuestra regulación, por supuesto, cuando fue elaborada no tenía a la vista ese tipo de interacciones sociales, ¿no? Yo lo primero que diría a ese respecto es que esa es una idea que no es del todo correcta, porque desde el punto de vista penal, al menos, el soporte de la amenaza, si esta es realizada de manera verbal, si es realizada por escrito,
si es realizada en una red social, ¿no?, etcétera, no es determinante para, valga la redundancia, determinar si es que hay amenaza o no hay amenaza. Puede ser relevante el soporte cuando hay anonimato de por medio, y este es el caso de las redes sociales en muchas ocasiones, para, por ejemplo, agravar la conducta, o sea, agravar la pena, porque la conducta aparece como una conducta más grave cuando hay anonimato, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad o de la libertad personal, el hecho de que yo no sepa quién es la persona que me está amenazando implica, ¿no?, una afectación mayor, pero como tal, el soporte tecnológico no es algo que no quede cubierto por la actual regulación, ¿no? Y entonces eso es una primera cuestión que yo pondría sobre la mesa. Con nuestra actual regulación, con la antigua regulación del Código Penal, amenazas formuladas por medio de redes sociales, por Twitter, por Facebook, por lo que sea, ¿no?, pueden ser perfectamente constitutivas de delito. No es eso lo determinante. Ahora, el problema de las redes sociales, creo yo, va más allá de las amenazas como tales, ¿no? Porque está metido entre medio el fenómeno de las funas, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno. O del ciberacoso en general. Y ahí la cuestión toma otro cariz, porque la pregunta ahí es, bueno, ¿qué es efectivamente lo que queremos proteger? ¿Queremos proteger la seguridad individual de las personas? ¿Queremos proteger la libertad personal de las personas? Para la redundancia, queremos proteger la intimidad de las personas, queremos proteger el buen funcionamiento de las instituciones democráticas, deliberativas, como la tesis también del gobierno, ¿no?, para el caso de la Convención Constitucional. Y cuando abrimos la discusión en esos términos, bueno, lo que hay que empezar a mirar es cuáles son las figuras que el Código Penal contempla en otras áreas, no necesariamente en el ámbito de los delitos de amenaza, que pudiesen venir en consideración también para proteger esas otras esferas. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente el Código Penal también tiene delitos de injuria y calumnia, y en muchos casos de acoso o de funa por redes sociales, lo que pudiese estar en juego es una afectación del honor, ¿no? Claro. El Código también conoce figuras que implican protección de la vida íntima, la vida privada, ¿no?, por exposición de datos o información privada que ha sido obtenida sin consentimiento de las personas involucradas, y para eso el Código también contempla una figura. Entonces, yo no centraría todo en las amenazas. Sí, el tema de las funas es una cuestión que se ha vuelto cotidiana. Yo me acuerdo cuando éramos más chicos, el tema se funaba a los violadores de derechos humanos porque no se había hecho justicia con esas personas, y se iba a la casa, se indicaba dónde vivía, pero ahora parece son funas de todo tipo, desde los abusos sexuales hasta denuncias que muchas veces no tienen sentido y se funa a la persona. ¿Aquel que se siente funado tiene algún tipo de derecho de denunciar esto, reclamar ante alguien? Sí, desde luego. La funa es un fenómeno bastante más complejo, y tal como tú decías, que tiene sus orígenes en cuestiones muy distintas a las que vemos actualmente, como para poder analizarlo de manera o exclusivamente de manera jurídico-penal, ¿no? Yeah. En la funa convergen una serie de consideraciones. Por una parte está este problema con el que se inicia el fenómeno de la funa, que es el problema de la impunidad, ¿no? La funa aparece como una herramienta por así decirlo, de justicia de propia mano cuando las instituciones de justicia no funcionan. Y ese componente, que es propio de la funa, todavía permanece en la funa. De hecho, no es casualidad que la herramienta de la funa sea empleada, por ejemplo, hoy en día de manera más o menos articulada por organizaciones feministas que ven cómo el sistema de justicia penal no responde, ¿no?, a las exigencias que hoy día a nosotros nos parecen mínimas, y entonces, bueno, se acude a la funa como una forma de hacer justicia de otra manera. Entonces, claro, está ese elemento. Y ese elemento, jurídicamente, tiene una traducción. Quien es objeto de una funa, por el hecho de que quienes la realizan están, en principio, tomando la justicia por sus propias manos, podría eventualmente, y esto ha sucedido en la jurisprudencia, hay bastante jurisprudencia en Chile al respecto, por ejemplo, ejercer una acción, un recurso de protección, que usualmente es acogido por las Cortes en virtud de que la Corte considera que esto es una conducta constitutiva de autotutela, ¿no? Y la autotutela es siempre un problema para cualquier ordenamiento jurídico. Yeah. Pero, por supuesto, la funa tiene una serie de otras aristas, como se dice hoy en día, ¿no? La funa puede implicar afectación del honor, va a implicar afectación del honor, y esa afectación del honor, va a ser penalmente relevante
por ejemplo, donde se impute la perpetración o la realización de un hecho que es constitutivo de delito, cuando en rigor no ha habido tal hecho. Y entonces, en ese caso, lo que podría venir en consideración es un delito de calumnia, ¿no? Y eventualmente, la funa pudiese también implicar afectación de la vida privada. Y entonces la pregunta va a ser, bueno, ¿qué aspectos de la funa que afectan la vida privada pudiesen ser eventualmente constitutivos de algún delito contra la intimidad? A este respecto, nuestra regulación penal no es muy laxa, ¿no? Es más bien restrictiva. La mera difusión de información privada no es constitutiva de delito en Chile. Es constitutiva de delito solamente cuando la información en cuestión que es difundida ha sido obtenida de manera subrepticia. Pero si yo tengo información privada de una persona que no ha obtenido de manera subrepticia y la difundo, no cometo por ese solo hecho un delito contra la intimidad. Entonces, la funa tiene, por así decirlo, la complejidad que implica que se nos aparece jurídicamente de distintos ángulos. Ahora, una cuestión que a mí me parece interesante, no sé si me puedo tomar un minuto para... Por favor, dale. Es que en la declaración al menos del ministro del Interior aparece esta idea, y yo creo que es una idea importante, no que hay que tomarse en serio, de que con esta regulación nueva, o con este proyecto de ley, tendríamos que empezar a tener una discusión acerca del modo en que nos tratamos, en particular los modos degradantes o humillantes que utilizamos muchas veces por redes sociales para referirnos a otras personas o para acusarlas de ciertas cosas, etc. Yo creo que esa es una discusión que efectivamente no se ha dado con toda la profundidad que la misma merece en la discusión pública, en la opinión pública en general, y entonces es una discusión que hay que darla, pero a mí me llama la atención al menos que, qué sé yo, 2 semanas antes o una semana antes de que tengamos las declaraciones que realiza el ministro Delgado, el mismo gobierno se sirva de unas prácticas más humillantes que hemos visto en el último tiempo al momento de expulsar, ¿no?, a los inmigrantes venezolanos y de otras nacionalidades. O sea, ahí tenemos, por ejemplo, un trato humillante, denigratorio. Sí, Javier, estoy completamente de acuerdo contigo. Lo importante que es profundizar esa conversación. Voy a poner otro contexto, por ejemplo, el crimen, el atacar con un cuchillo a una pareja de lesbianas por parte de un joven de 16 años, por ejemplo, una de ellas muere, o la detención hoy día de un hombre de 36, creador de un juego en el que se tiene que, para ganar, matar a la actriz Daniela Vega. Todo eso tiene que ver con la discusión de qué manera nos tratamos, cómo nos respetamos y cómo el Estado se hace cargo de la educación de sus ciudadanos, ¿no es cierto? Lo pongo en el contexto también, por ejemplo, de la educación sexual integral, que es un proyecto que no avanzó. ¿Cómo nos dejamos, y a propósito de esos mensajes como con mis hijos no te metas, a mis hijos los educo yo? Bueno, detrás de que cada familia eduque a sus hijos está un montón de visiones diversas respecto de a quién yo puedo respetar y a quién no, a quién tengo que respetar y a quién no, a quién considero un legítimo otro o una legítima otra y a quién no, porque yo, que soy cualquiera, decido que ese otro no merece respeto. Esa es una conversación súper importante porque lo que vemos en el ejemplo que tú pones es la decisión de un gobierno de creer que está haciendo lo que es correcto. Y así muchos otros ejemplos de persecuciones en los que un grupo cree que es lo correcto, que perseguir a otros es lo correcto y prácticamente un bien público. Esa es una discusión muy profunda que dar, como otra que se asoma en esta conversación y que espero, Javier, que podamos dejar para otra ocasión y que tiene que ver con los límites de la libertad de expresión. ¿Cuándo se pone en tensión la libertad de expresión, por ejemplo? Cuando efectivamente ejercemos